Hola a todos, y sí, hoy no es jueves, pero va a haber un episodio, como les habíamos comentado, vamos a estar haciendo cápsulas durante todo octubre con varios relatos que hicieron ustedes. Y entonces vamos con eso, pero antes solo quiero decirles que Mariana abrió su Patreon para Vikinga Lectora. ¡Yay! Estoy muy emocionado porque va a haber contenidos padrísimos y en cualquiera de los niveles, si ustedes entran, van a poder recibir también de manera anticipada los podcasts de Me Asustas pero Me Gustas, y si entran en el segundo nivel hay otro podcast. Entren a patreon.com/vikingalectora para enterarse de todo, Sí, pero bueno, para ya he toda hecho el la comercial. chisma y para todos los contenidos extras. Y para que valga la pena que estamos apurando a Ramón a editar el podcast y que quede listo desde un día antes. Sí, Solo para ustedes. me sirve a mí de disciplina porque luego se está editando el podcast pocas horas antes de que salga, entonces eso es lo que tenía que pasar. Pero bueno, la verdad es que estoy muy emocionada por pues estos especiales que vamos a estar haciendo durante el mes de octubre, porque ya sabes que contar historias de horror y que me cuenten historias de horror a mí es una de las cosas que más me gusta en la vida. Claro que sí, yo también la verdad lo estoy disfrutando muchísimo. Ustedes síganos mandando sus historias, si no es aquí, luego las podemos subir en un live, luego podemos hacer otro mes con cápsulas, entonces se va a poner muy bueno. ¿Y de qué vamos a estar platicando el día de hoy en particular, Ramón? Hoy, para conectar con uno de nuestros episodios más recientes, vamos a estar platicando de La Llorona. Yes, como casi no me gusta. Que casi recién salido el podcast nos empezaron a compartir sus historias y lo agradezco mucho. Entonces hoy vamos a compartirlas todas. Parece perfecto. ¿Quieres que inicie con la primera que nos llegó? Sí. La primera historia nos llegó por parte de Daniela. Su cuenta de Instagram es @eltelondelaluna y dice así. Hola de nuevo. Vengo con mi historia sobre La Llorona. Hace mucho tiempo, más o menos por allá de los años 60, mis abuelos vivían en una ciudad de Colombia que se llama Popayán, en el barrio Modelo. Ellos eran parte de la asamblea o la asociación de vecinos del barrio y normalmente se encargaban de solucionar disputas entre vecinos. Según me cuenta mi mamá, una noche mi abuela se despertó sobresaltada por el llanto de una mujer y pensó que era una vecina a la que solía golpearle al esposo cuando estaba ebrio. Entonces despertó a mi abuelo, se pusieron sus batas sobre la pijama y se dispusieron a ir a rescatar a la señora en cuestión. Una vez en la calle empezaron a seguir el sonido y poco a poco se dieron cuenta de que conforme caminaban más lejos se escuchaba. Por lo que mi abuela le dijo a mi abuelo, debe ser en la casa de los Martínez, la cual quedaba detrás de la suya y en la que vivían 3 señoras mayores solas. Así que empezaron a dar la vuelta hacia la calle de al lado, pero llegados a la esquina, mi abuelo se detuvo en seco y le agarró la mano a mi abuela. Entonces le dijo, siento que me acaban de llorar en la nuca. Tengo todos los vellos parados. Y en ese momento, el llanto cesó. Asustados, regresaron corriendo a la casa y mi abuela ya ahí le dijo a mi abuelo que ella también había escuchado el llanto en su oído. Semanas más tarde, su vecino de enfrente les informó que en varias ocasiones había visto a una señora vestida de negro fumando en el porche de la casa, pero no les había mencionado nada porque en un inicio pensó que era una de las hijas de ellos. Uy. Esta es una llorona bien interesante y me encanta que nos estén llegando historias de otro lado que no sea México, porque me gusta mucho ver cómo se conoce la leyenda en otros lados. Aquí me llama la atención que para los abuelos de Daniela es una mujer de negro, ¿no? Cuando la mayor parte Claro. de las versiones que yo he escuchado, la Llorona es una mujer de blanco. Entonces, me gusta eso, me gusta que es una especie como de mujer fatal fumando un cigarro, además, también. Y me da como mucho miedo esa cuestión que mencionamos en el podcast, me parece, y que no, yo no estaba muy familiarizada con ella, pero el hecho de que cuando la escuchas llorar cerca de ti es porque está lejos y cuando escuchas el llanto muy lejos de ti es que está cerca,
eso me hace pensar como en la experiencia que tuvieron los abuelos de Daniela, ¿no? De que... Pero aquí Claro. parece ser que sí los venía siguiendo algo, porque hasta en el momento en el que el abuelo dice en voz alta, escuché un llanto atrás de mí, ese es el momento como que en ese fantasma burlón, no sé, horrible, se calla y medio los deja en paz, ¿no? Qué miedo. Sí, solo les quería sacar el susto, Sí, qué horror. básicamente. Ya nos contará Daniela si la volvieron a ver o a escuchar o qué pasó realmente con esta llorona tan extraña. Exacto. Y bueno, también otras personas nos compartieron sus historias. Alex the Reader, así aparece en Instagram, nos comenta lo siguiente. Yo una vez creí haber visto a la Llorona. Cuando era niño, una vez vi hacia la ventana y medio se veía la calle. A lo lejos estaba una mujer llorando, con un camisón y descalza. Obvio, un niño de 6 años creyendo que era la Llorona. Años después, ya con más conciencia, lo asocié con una señora que era abusada por su esposo en la calle. Qué triste. Sí, Y la increíble. verdad es que eso es otra cosa, ¿no? Que yo, como les he comentado, mi investigación es sobre la Llorona y sus implicaciones en el México de hoy en día. Y algo que mis entrevistados me repiten una y otra vez es que México está lleno de lloronas por todas las mujeres que sufren. Y bueno, en este caso el tema de la violencia doméstica no es algo pues poco común por desgracia y es algo bien aterrador. Y justo es esta relación que llega a pasar con la Llorona que desgraciadamente se conecta tanto a lo que pasa en nuestro Claro. país, ¿no? Y hablando de temas sociales, después tenemos otra historia cortitita que nos compartió Blue Raspberry, así es su usuario en Instagram, y dice así. En la casa de mis abuelos se contaba que la Llorona se le aparecía a los hombres borrachos e infieles, cuando caminaban en las veredas de noche volviendo a casa o vagando por ahí. Esto en un pueblo de Colombia. Otra de Sí, Colombia, me y encanta. una otra manifestación común de la Llorona es curioso porque algunos investigadores se han dado cuenta que las historias que cuentan las mujeres son bien distintas de los hombres y en la mayor parte a los hombres habla de esto, ¿no? O sea, de decirte no andes por la vida pues buscando problemas, básicamente acosando a mujeres porque muchas de estas historias son de que ven a una mujer guapa sola en la noche, la empiezan a seguir y cuando llegan a un punto, a un páramo así recluido, extraño, voltea y la cara se le convierte en un cráneo. O se dan cuenta de que es un fantasma horrible y es la Llorona, ¿no? Que pues por toda esta historia que sabemos que a ella la traicionó su pareja, está de algún modo buscando venganza hacia los hombres y hacia, en particular, hombres infieles y borrachos. Eso, no sean infieles Ni ni borrachos. borrachos. O les va a pasar como al Bachelor Paranormal también. Exactamente, exactamente. Bueno, yo entonces les voy a contar una historia que nos la hizo llegar Héctor, que está en Instagram como AtaHectoral. Y pues nos habla de cuando la escuchó. Nos dice, pues yo no la he visto como tal, pero la he escuchado. Esto pasó cuando yo tenía aproximadamente 7 años, actualmente cuento con 22 años. Tengo 2 hermanas mayores y muchas veces nos quedábamos solos por las noches porque nuestros padres salían por diferentes razones. Cabe aclarar que durante mi infancia en mi casa criábamos muchos animales como gallinas, borregos, pavos, conejos, patos, entre otros. Además, nuestra casa era una de las últimas que había en el pueblo donde vivo, al sur de la Ciudad de México, por lo que estábamos rodeados por terrenos baldíos, repletos de zacatones y árboles enormes, y por si eso fuera poco, vivo junto a una barranca. Total, en una noche en que nos quedamos solos, cerca de las 12 de la noche o tal vez pasada la medianoche, yo tuve que ir al baño. Iba entrando al sanitario cuando de pronto sopló un aire helado y muy fuerte, como esos que usan de ambientación en las películas de terror. Inmediatamente después se escuchó un grito de lamento horrible. No puedo describirlo bien, pero jamás olvidaré ese grito. Era como si alguien estuviera sufriendo mucho, como si estuviera moribundo. Cuando escuché eso, se me hizo la piel de gallina y me regresé tan rápido como pude a mi cuarto. Me tapé completamente con las cobijas. Y me hice bolita, temblando de miedo. El lamento se escuchaba muy seguido y muy fuerte. Además, se escuchaba como si se alejara y acercara constantemente. Como si quien gritaba estuviera caminando por las calles cercanas. Entonces, la mayor de mis hermanas nos gritó,
No lloren y tápense con las cobijas, no se vayan a destapar o salir de la cama. Yo hice caso, y tembloroso me quedé tapado el resto de la noche, porque los lamentos no cesaron hasta que empezó a salir el sol. Al otro día comentábamos a mis padres lo sucedido, y ellos, muy preocupados, preguntaron a los vecinos si era cierto lo que les decíamos. Para sorpresa suya, todos los vecinos escucharon lo mismo. Pocas semanas antes de que se escucharan esos lamentos, habían nacido varios bebés en esas calles, y días después de que se escuchó eso, todos fueron muriendo por muerte de cuna. Después de eso, mi madre nos puso un listón rojo en las muñecas y los tobillos para protegernos de cualquier mal espíritu. Pero yo tuve muchos problemas de sueño, porque cada que dormía, seguía escuchando esos lamentos. Y esa es mi historia. Esta es oficialmente una de mis historias favoritas que he leído de La Llorona. O sea, está impresionante, de verdad. Mis respetos, Héctor. Escuchar toda la noche eso, no sé cómo lo lograste, y luego relacionarlo con la muerte de esos bebés, me pone la carne de gallina. Qué cosa, de verdad. Terrorífico. Terrorífico, Sí. ¿no? Y si escuchan lamentos y todo eso, es Milagros, que no me ha dejado estar en paz mientras grabamos este podcast, porque quiere amor y ya llevo mucho tiempo Como recuerdo, hablando. por si no tienen contexto, Milagros es la perrita que Ramón adoptó y que, bueno, a veces intenta dejarla afuera de su cuarto cuando estamos grabando, pero estaba llore y no sé si se vaya a escuchar y van a pensar que es la versión de La Llorona perruna. Es la Llorona perruna, Milagritos. Ok, bueno, sigamos ahora. La siguiente historia nos la mandó Humberto, su usuario es MTZ1492 y dice así. Solo quería comentar que viví un tiempo en Zacatecas. Estando ahí, compré un libro de leyendas del estado. En ese libro venía una versión diferente de La Llorona. La principal diferencia es que ella no ahogó a sus hijos. En lugar de ahogarlos, ella los arrojó de un acantilado, y al ver cómo caían los cuerpos y se golpeaban contra las rocas, se arrepintió y ella también se aventó. Me encanta cómo va cambiando la historia según la geografía. Es eso, o sea, totalmente las leyendas es uno de los géneros narrativos que más tienen que ver con el lugar. Entonces se van adaptando para... porque es como una manera... Tú siempre que estás contando una leyenda es como diferente a cuando estás contando un cuento popular, ¿no? Por ejemplo, con una leyenda estás continuamente debatiéndote si es verdad o no. O sea, puede ser que siempre queda como este espacio para que alguna de las dos personas la crea, a lo mejor quien lo está contando o quien la está escuchando. Y dar referencias geográficas es una manera de hacerlo más creíble, ¿no? Porque pues claro que existe ese barranco que nos está contando Humberto, ¿no? O sea, nos está dando una referencia de en dónde pasó ese crimen. Exacto, pues no se puede ahogar en el lago de Xochimilco porque Exactamente, no existe. entonces, ¿no? Sí, es muy interesante, por eso las leyendas es uno de mis géneros favoritos. Pero bueno, sigamos. Paola Brandis, que está en Instagram como paolaromero.org, nos comparte dos historias, una suya y una de su tía, que aunque no nos dijo específicamente fue La Llorona, a mí me hacen pensar muchísimo en La Llorona. Y van así. Tenía 14 años, era un día rutinario, había llegado a la casa eso de las 9 después de entrenar. Solo vivíamos ahí mi mamá y yo. Ese día ella estaba en la sala viendo tele y yo entré al cuarto, que por cierto compartíamos, y cerré la puerta. Me senté a la orilla de la cama, la cual estaba cerca de dicha puerta. Me quedé ahí, pensando lo que tenía que hacer al día siguiente, pero en un instante me di cuenta que ya no se escuchaba la televisión y que había un silencio absoluto. En ese momento escuché a una mujer que se quejó con gran dolor. Pareciera que estaba pegada al otro lado de la puerta, sollozando horribles lamentos. No pude ni siquiera reaccionar, me quedé muda y sin poder moverme. Yo sabía perfectamente que esa no era mi madre. Después de unos segundos pude moverme y solté un grito de horror. ¡Mamá! Entonces mi santa madre vino corriendo hacia la habitación a salvarme de aquella horrible experiencia. Escuchar a aquella mujer fue espeluznante y jamás lo voy a olvidar. ¡Qué horror! Y después nos dio una segunda historia. Esta historia no es mía, es de mi tía, a la que también le pasan cosas paranormales desde siempre.
Cuenta que cuando era niña se iba con mi mamá todos los días al molino. Vallarta hoy en día es una ciudad pequeña, pero cuando ellas estaban en su infancia era prácticamente un pueblo. Vallarta tiene muchos ríos y playas. Uno de esos ríos se llama Río Cuale, uno de los más importantes. Cuando ellas iban al molino, a las 5 a.m. tenían que cruzar un puente colgante de madera que se llevaba al otro lado del río. Un día, en uno de esos recorridos rutinarios cruzando el puente colgante, mi tía vio no tan lejanamente a una mujer vestida de blanco, lavando en una de las piedras del río, con 2 pequeños niños jugando en el agua. 5 a.m., señora lavando, niños jugando en el agua helada y casi oscuras. Raro, ¿no? Cuando mi tía le habló a mi mamá para decirle de la señora, y ambas voltearon, ya no había nadie. ¡Qué miedo! ¡Me muero! ¿Verdad? Imagínate a esa hora estar viendo eso. No, porque además, o sea, es un avistamiento raro de La Llorona con todo y los niños, ¿no? Con todo y los niños. Sí, qué curioso. Ya traigo súper chinita sí, a mí la también piel. se me puso chinita la piel cuando empezó. Ay, no. Me encantó. Muchas gracias, Paola, por compartirnos esas historias. Y pues para cerrar el episodio tenemos un último relato que nos hizo llegar Ivonne Arisbe. Su usuario es @Ivonne Arisbe. Espero estar pronunciando bien tu apellido. Si no, me corriges en nuestras redes sociales, por favor, querida Ivonne. Y esta es su aterradora historia de La Llorona. Mis abuelos tenían juegos mecánicos y viajaban a muchos municipios de Jalisco y Nayarit para participar en fiestas patronales y festivales con su feria. Hace muchos años, ellos estaban en Santa María del Oro, Nayarit, para la feria del Día de la Madre. Ya en la madrugada, cuando los juegos se habían apagado y la mayoría de la gente había dejado los festejos y se habían ido a sus casas, mi abuelito, mi tío y unos trabajadores de la feria decidieron bajar a la laguna de Santa María del Oro. La laguna se veía muy tranquila y había luna llena, así que se podía ver perfectamente a su alrededor, aunque ellos no llevaban lámparas. Cuando algunos de los hombres decidieron alejarse un poco para ir a orinar, mi abuelito cuenta que empezó a sentirse frío en la laguna, y todos comenzaron a escuchar un ruido que no identificaron, porque venía de lejos. Pero aún así se le erizó la piel, no solo por el súbito frío. Cuando todos, ya atentos al ruido que se escuchaba, pusieron atención para intentar descifrar la procedencia del ruido, este se hizo más claro. Era el llanto desgarrador de una mujer que provenía del lago. Dice mi abuelito que en ese momento, algunos de los que estaban orinando, sin esperar a levantarse los pantalones, se fueron corriendo como pudieron. Mi abuelito vio cómo aparecía la figura de una mujer en la laguna, vestida de blanco, que se movía sobre la superficie del agua sin tocarla y continuaba con su grito agónico. En ese momento, por supuesto, mi abuelito, mi tío y los trabajadores que quedaban también se echaron a correr espantados. A nadie del pueblo sorprendió la historia que contaron mi abuelito y mi tío el día siguiente, porque era sabido que en esa laguna, por las noches, la Llorona se aparecía. Ay, querida Ivonne. No, de verdad que yo siempre pienso qué nervios de acero de las personas que han visto una aparición y como esta, o sea, imagínate lo que es ver una mujer de blanco salir de una laguna. Sí, yo ya estoy medio pelón, pero en ese momento se me caía todo el pelo del estrés. Todo el pelo. Sí, que estoy impactada, de verdad. Me encanta que cada vez descubro cosas nuevas de La Llorona, maneras distintas en las que se manifiesta. Y que de verdad es un fantasma impresionante que está en todos lados y que no, por mucho, pero es chistoso porque por mucho que la veas y por muchas historias que leas, no deja de ser escalofriante. Exacto, esa es la cosa, o sea, todas estas historias que leí dije, pues, ay, ¿cuántas historias de La Llorona pueden haber como para que me espanten? Y todas me pusieron la piel chinita. Me parece que esta fue una selección maravillosa de relatos. Ojalá que nos sigan compartiendo más porque los disfrutamos muchísimo y que ustedes disfruten mucho. Exacto. De este y si nos episodio más, especial. Hacemos más. Y si les gustó esto, sobre todo si les gustó la increíble voz de narración de Mariana, no duden en buscar el podcast exclusivo de Mariana en Patreon. Sí, esto es un último comercial. Se llama Murmullos Malignos y justo relata historias
y cuentos que ya tienen tiempo de existir y habla sobre ellos. Está padrísimo, lo produce mejor de lo que yo produzco este podcast, entonces se merecen obtener todo ese contenido hermoso. Con ese gran anuncio de el que no podría ser otro más que mi novio, nos despedimos de ustedes y esperamos que tengan una noche muy spooky y ojalá que no se les aparezca la Llorona. Me asustas, pero me gustas es un podcast realizado por Mariana Esquivel y Ramón Fernández. Síguenos en Instagram y en Twitter como @measustaspod. Encuéntrame a mí como @marianesu con doble S y a Ramón como @ram_fa. El logo del programa está hecho por Alejandra Gámez. Busca su increíble trabajo en redes como The Mountain with Teeth. Encuentra los créditos para la música y otra información adicional en la descripción de este podcast.